Buen día, mi nombre es Carol Vega y a continuación hablaré sobre el método científico, el cual consiste en el razonamiento inductivo y deductivo. Para hablar de este método tenemos que saber primero qué es el método inductivo. El método inductivo es una forma de razonar partiendo de una serie de observaciones particulares que permiten la producción de leyes y conclusiones generales. Este método inductivo tiene unas características, las cuales son que se basa en la observación de hechos y fenómenos, generaliza a partir de sus observaciones y sus conclusiones son probables. También tiene el objetivo de generar un nuevo conocimiento. Este método se basa en la observación, después en observar un patrón y después en desarrollar una teoría. Existen unos pasos para realizar este método inductivo. Uno de ellos es que se debe observar y registrar los hechos o el fenómeno. Se debe comparar y analizar estos datos de esta observación. Se debe establecer una ley, unas leyes o generalizaciones. Y estas generalizaciones o leyes son las que se utilizan para predecir futuros fenómenos. Un ejemplo que tenemos del método inductivo es cuando se observa que todos los objetos que suben tienden a caer. Si se toma una serie de objetos y luego se les deja caer, se observa que cada uno de ellos cae hacia el piso. De esta forma se llega a la conclusión de que debe existir alguna propiedad o fuerza que hace que los objetos se atraigan entre sí, en este caso, la masa de cada objeto. Esta ley de la gravedad fue formulada por el físico Isaac Newton y esta ley propone básicamente que todos los cuerpos que poseen masa se atraen entre ellos y bueno, Isaac Newton comprobó esto a través de varias observaciones luego de que una manzana cayera en su cabeza. Y a esto llegó a la conclusión de que todo cuerpo que sube tiene que bajar. El método inductivo tiene también unas limitaciones. Bueno, por mucho tiempo se creyó que todos los cisnes eran blancos, debido a que no se había observado un cisne negro. Por esta razón, eh, este es un ejemplo claro de las limitaciones que tiene el método inductivo para generalizar. Recordemos que primero, entre los pasos que estaba en este método, estaba la observación y después estaba la conclusión del tema. Tenemos también el método deductivo, el cual consiste en una forma de razonar y explicar la realidad partiendo de leyes o teorías generales hacia casos particulares. Este método tiene unas características y es que sigue la dirección de arriba hacia abajo. Es un método utilizado en las ciencias formales. Es una teoría que se utiliza para predecir fenómenos observables por medio de hipótesis y la conclusión de esta contenida en premisas. Si estas premisas son válidas y verdaderas, la conclusión también lo es. Sus conclusiones deben llevar a consecuencias lógicas y rigurosas y por sí mismo no produce ningún conocimiento. Vamos a ver un ejemplo del método, unos ejemplos del método deductivo, un clásico método, un clásico ejemplo de este método. Tenemos la premisa 1, que es todos los hombres son mortales. Tenemos la premisa 2, que es Sócrates es un hombre mortal. Por lo tanto, debido a este método deductivo, se puede concluir que si Sócrates es un hombre, entonces, por lo tanto, Sócrates también es mortal.
Es posible observar que la conclusión se encuentra ya implícita en las premisas. Este método también tiene una validez y veracidad que se puede incurrir a conclusiones erróneas si las premisas no son verdaderas. Un ejemplo de esto es la premisa uno, que sería todos los hombres son malos. Entonces tendríamos la premisa uno, todos los hombres son malos, y la premisa 2, que es tu abuelo es hombre, a lo cual concluimos que por lo tanto, si tu abuelo es hombre, entonces tu abuelo es malo. Este argumento es válido, sin embargo, no es verdadero. Su validez radica en el hecho de que la conclusión está implícita en las premisas. Pero la afirmación contenida en la premisa uno, que era todos los hombres son malos, no es una afirmación verdadera, ya que su veracidad no desprende de las premisas, por lo que aún es necesario comprobarla. En este sentido, las conclusiones del método deductivo son válidas y correctas cuando las premisas también lo son. De la misma forma, si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo será. Muchas gracias por su atención.